Debata en este jueves 22 de abril. Aquí estamos de nuevo, en este nuevo horario de las 8:30, con Javiera Mansi, socióloga y además integrante de la coordinadora 8M. Hola, Javiera. Hola, Pancha. Y yo misma, Francisca Pérez de la Morada. Hoy día no nos acompaña Kena Lorenzini, pero volverá a estar con nosotras el próximo jueves, sin duda. Y en este segundo capítulo de nuestra nueva temporada tendremos también una súper invitada en la segunda parte, Vesna Madariaga. Ya se las vamos a presentar. Bueno, esta semana ha sido una semana bastante intensa, de acontecimientos en las instituciones, pero también en la calle, en el ambiente. Hemos vivido ya 2 días de caceroleo en los distintos barrios de la ciudad, y bueno, y esos caceroleos, esa presencia pública tiene nombre, y es el nombre de Piñera, del presidente, que hoy día enfrenta nuevamente la posibilidad de una acusación constitucional. Nos parece que es tremendamente relevante, porque justamente se trata de una iniciativa bastante transversal a la oposición, diría yo, bastante más transversal que el intento que hubo antes, el año pasado, de poner justamente en el tapete, sobre la mesa, en discusión y en interrogación, lo que ha sido la política del gobierno, de Estado materializada en este gobierno, para enfrentar esta crisis múltiple. Hoy día es la crisis sanitaria, pero sabemos que también ha sido la crisis social que viene tomando forma desde el 2019, y es también la crisis institucional que enfrentamos desde hace mucho más tiempo. Me parece muy importante poder preguntarnos qué es lo que se pone en juego en esta nueva interpelación a la política de Estado en cada una de sus aristas, digamos, como política económica, como política sanitaria, pero quizás también y sobre todo como política política, como política de participación, como política de apertura y cierre de espacio a la diversidad de sujetos sociales que existen y que han ido surgiendo, y también en lo que concierne evidentemente a una política de derechos humanos sistemáticamente vulnerada, evidentemente vulnerada a lo largo de la revuelta social, pero también vulnerada de manera permanente, de manera crónica, de manera estructural en realidad, hacia quienes se constituyen como sujetos sociales en el margen del poder: las mujeres, los pueblos originarios, migrantes, etc. Tú, Javiera, querías comentar algo justamente a propósito de eso también. Sí, bueno, está interesante el escenario de la acusación constitucional, porque si bien amplios sectores, cada vez más amplios, se han mostrado a favor de ello, todavía la DC ya señaló que se bajan del carro, el PS que lo está evaluando, ¿cierto? Y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿cuándo, no? Como, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de una impugnación de estas características, si no ahora, ¿no? Si no, o si no, bueno, vamos a decir, algunas como mucho antes, ¿no? Desde el momento en que estamos constatando la violación sistemática de los derechos humanos, debió ser el momento de señalar que no es posible, ¿no?, sostener un gobierno de estas características. Pero llegado a este momento en que, bueno, una chispa, tal como pensarlo, han habido distintos momentos en que reabre o reactiva, ¿no?, esta cosa, como este fulgor permanente que hay ya de revuelta, ¿no?, incluso en este contexto de pandemia vuelve a tomar lugar, y ante la... finalmente, como ante la incapacidad de los partidos como que han administrado este orden, ¿no?, y también su impunidad, vemos otras iniciativas que yo creo que son importantes rescatar y que hoy día están levantándose desde ya. Estoy pensando en la huelga general sanitaria que está convocada para este 30 de abril, ¿no?,
al que ya se han sumado distintos sectores, tanto, bueno, la CUT, la NEF, particularmente interesante es el llamado de los portuarios, ¿cierto? Como en una cuestión que ya afirma, sí, una cuestión, la necesidad del tercer retiro a propósito de lo que va a ser, bueno, de que ya han señalado que desde el gobierno van a ir al Tribunal Constitucional, pero mucho más allá de eso, ¿no? O sea, lo que está en juego es una crítica mucho más estructural y que aparece como en la piel, ¿no? Como de las personas hoy, que es como la necesidad de sacar a Piñera, una aspiración profunda de la revuelta, que vuelve a estar hoy día ahí, como en la primera como sensibilidad del día. Y, y junto con eso no puedo dejar de, quería solo leer una cosita que me parece como también emocionante, como un contexto a veces tan eh, tan difícil como el que hoy día vivimos, y por supuesto que hace que las condiciones de miseria, ¿no?, de esta administración, como donde cosas que hoy día parecen chistes, como el bono de la clase media, que es como para quien conoce, alguien que logra como que caber dentro de esta categoría de que siempre nos hablan de la clase media, y aparece que solo existe para estos bonos, que en realidad tampoco, ¿no? Eh, Varios, vamos a decir que más que clase media, una clase endeudada. Pero acá quería referirme también como esas cosas que dan esperanza en medio de todo, que bueno, una declaración que quizás muchas de las que nos escuchan hoy han leído ya, pero no puedo sino volver a leerla, que es de la Internacional de Trabajadores Portuarios, en un llamado a solidaridad internacional con el paro que se está levantando desde Chile. O sea, una vez más como el internacionalismo, que creo que como en contextos como también de crisis global, tan conmovedor ver, y dice lo siguiente: el gobierno chileno no solo no entrega ayuda, sino que favorece a los bancos e instituciones financieras con prebendas y privilegios que hacen las cadenas corporativas multinacionales, incluyendo las navieras, por supuesto, depositarias de ganancias y utilidades sin precedentes, aún con pandemia. Este injusto orden de cosas solo es posible revertir con la acción internacionalista de la clase trabajadora. Por ello, más que declaraciones, se necesitan acciones. Solidarizamos, por lo demás, con los cientos de presos políticos de la revuelta del 2019, con los luchadores del pueblo mapuche, con los sindicalistas perseguidos solo por luchar por una sociedad más justa, libre e igualitaria. Bueno, quería leer esa pequeña como, nada, como ahí esas como pequeños momentos o como espacios que más que esperanza es como algo que está sucediendo, ¿no? Y a contrapelo, ¿no? Y que está como constituyéndose, ¿no? Desde muchos, como desde estos, como la movilización y la confianza. Y esa es una declaración de la Internacional de Trabajadores Portuarios, ¿sí? Sí. Que hicieron ellos mismos, los trabajadores portuarios en Chile, hicieron bueno, también declaraciones bien importantes a propósito de cómo ellos y ellas han estado trabajando este tiempo para aportar a sostener la vida de las personas en el país. Han seguido trabajando para eso y al mismo tiempo ven cómo justamente esa vida está siendo puesta en riesgo paralelamente desde las políticas de Estado. En ese sentido, yo creo que tú señalas algo bien importante también, Javi. Esta acusación constitucional surge del descontento tremendo y transversal de la decisión del gobierno de acudir al Tribunal Constitucional para impugnar el tercer retiro, que ha sido de un acuerdo bastante inusitado en el Congreso. Sin embargo, efectivamente, lo que acudir al Tribunal Constitucional pone de manifiesto, tanto como lo pone de manifiesto también la eventual acusación constitucional, es que se trata de algo que va mucho más allá, es decir, de una política sostenida, yo diría negligente al menos, irresponsable, pero también, como señalas tú, demasiado marcada por intereses particulares que no corresponden con el interés común que nos mueve, que nos aúna como país, digamos, en este momento tan particular. Ahora, es una política de Estado, como te decía antes, que me parece que se ha hecho evidente durante la pandemia, se ha hecho evidente durante la revuelta social, pero también se ha hecho evidente en lo que concierne especialmente a la vida de las mujeres. Y quisiera, a propósito de eso,
comentar varias noticias que han aparecido durante la semana, bueno, entre otras cosas porque hemos asistido una y otra vez a expresiones tremendas de violencia de género, de violencia patriarcal que culminan en el asesinato de mujeres, en el asesinato a veces de quienes están alrededor de las mujeres, es decir, en formas de crueldad extrema que están destinadas sin duda a hacer daño a las víctimas, pero que están también destinadas a eternizar, a reproducir un sistema y una estructura de desigualdad y violencia patriarcal bueno, que se presenta de muchas formas. CIPER, por ejemplo, presentó hace unos días una investigación acerca de lo que ha ocurrido con la violencia hacia las mujeres en la cuarentena. Y en esta investigación señalan cómo las denuncias han bajado en un 9,6% y las llamadas de auxilio han aumentado en un 43,8%. Es un estudio bien interesante que me parece que retrata bastante una cuestión bien central de lo que ocurre en un estado de excepción, en una cuarentena, con la situación de la violencia patriarcal, de la violencia de género. Por una parte, encontramos que los canales formales de acogida para la violencia, es decir, los canales judiciales, etcétera, policiales, en fin, dejan de funcionar regularmente y presentan una apariencia de disminución de las cifras de la violencia, cuando en realidad lo que ocurre es que son las instituciones las que están funcionando mucho peor y no son capaces de acoger esa necesidad. Sin embargo, las llamadas de auxilio, es decir, la demanda de las mujeres por obtener ayuda, por obtener compañía, etcétera, aumentan muchísimo en un 43,8%. Es decir, aquella necesidad a la que las instituciones no están respondiendo es una necesidad tomada por las organizaciones, por las redes de mujeres, por las redes feministas, hacia las cuales entonces las mujeres se dirigen. Por otra parte, también CIPER nos muestra de qué manera las cifras del acoso sexual laboral han aumentado muchísimo después de la ola feminista, de manera que encontramos más de 1.500, casi 1.600 denuncias y 86 empresas sancionadas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que ha aumentado el acoso o quiere decir que han aumentado justamente las denuncias, que hoy día la voz de las mujeres es más oída, que hoy día las situaciones de violencia están mucho más, no sé, susceptibles de ser denunciadas? Bueno, me parece que es mucho más eso. Y en ese sentido, creo que es muy importante poder hacer lo necesario para acoger estas y otras denuncias. En ese sentido, también quería retomar algo que conversamos la semana pasada, y que es la situación que hoy día se está viviendo en República Dominicana. En República Dominicana, comentábamos la semana pasada, se ha generado un fuertísimo movimiento de mujeres que está peleando en las calles por la defensa del derecho de las mujeres, el derecho colectivo de las mujeres a decidir sobre el cuerpo, sobre la maternidad, etc. Y comentábamos, incluso mostrábamos unas imágenes, ¿verdad?, que nos llegaron a propósito de cómo han decidido instalarse en las calles, hacer un campamento, etc. Bueno, durante esta semana, estas mujeres, estas feministas de República Dominicana, fueron agredidas, vivieron distintas situaciones de violencia directa, y entonces quiero leer una declaración de la articulación feminista Marcosur, una articulación muy importante que agrupa a organizaciones feministas de toda América Latina y el Caribe, de la que La Morada, por supuesto, forma parte. La declaración en repudio justamente al atentado contra las feministas de República Dominicana.
Esta declaración dice que la articulación feminista Marcosur manifiesta junto con todas nosotras su solidaridad con las compañeras de República Dominicana que desde hace más de un mes se encuentran realizando un campamento frente al Palacio Nacional en demanda de la despenalización del aborto en 3 causales. Declara también la articulación su repudio al atentado que han sufrido las defensoras de derechos al recibir un alimento que les generó una intoxicación masiva que puso en riesgo su salud. Deseamos una pronta recuperación a las afectadas y exigimos investigación y justicia. La demanda de las feministas dominicanas expresa el clamor de toda América Latina y el Caribe por el derecho a la vida, la salud, la dignidad y la autonomía reproductiva de las mujeres. No lograrán acallarnos con atentados, sino que ellos aumentarán la convicción y la fuerza de nuestra lucha. Por todo nuestro continente resuena la acción de las feministas dominicanas. Estamos con ustedes, compañeras. Hasta ahí la declaración, bueno, sigue un poquito más, pero quería comentarles porque efectivamente ha sido una semana muy intensa en el sentido de enfrentar ahora manifestaciones de violencia directa y atentados, digamos, que ponen en juego, que ponen en riesgo esta manifestación. Javi, tú estabas ahí queriendo decir algo también. Sí, no, bueno, también me parece como una vez más el internacionalismo, ¿no? Como que aparece como la respuesta de los pueblos, de los movimientos frente a la brutalidad de estos gobiernos, ¿no? Creo que parece muy lindo como que volvamos sobre eso como la posibilidad con la que podemos alimentar esa posibilidad de una transformación que atraviesa fronteras. Yo quería hacer un énfasis que me parece que después podemos hablar con nuestra invitada de hoy, y que tiene que ver con esto que decimos cuando hablamos de las condiciones para poder hacer denuncias, ¿no? Quiero referirme a una noticia que de esta semana también, que se trata de una mujer que en condiciones que al denunciar, ¿no?, un caso de violencia intrafamiliar, es sujeta a una situación de abuso sexual de parte de Carabineros de Chile. Esta situación está hoy día siendo investigada, ¿no? Pero me parece que de eso también estamos hablando cuando nos referimos a la violencia política sexual, como estrategia, ¿cierto?, como de represiva, pero también a esto, ¿no? Como una de las situaciones en las que, ¿cuáles son las condiciones en las que hoy día podemos enfrentar, cuidarnos, como, y que se acoge, ¿no?, este momento indispensable de poder sacar la voz, que como bien decía la Pancha, la posibilidad que hoy día se ha multiplicado, se expande, porque mucho de lo que antes no se decía hoy día está saliendo, pero también es como que quisiera que habláramos después también sobre eso, ¿no? Porque por supuesto que son también precisamente Carabineros quienes son los primeros receptores de muchas de las denuncias, y cuáles son las condiciones en las que ellos se reciben. Creo que es una pregunta central, ¿no? Sabiendo todas, ¿no?, que si es una crítica tan estructural, o sea, tan común, ¿no?, y masiva como la impugnación de este gobierno es a esta institución, ¿no?, que nos violenta. Y que vemos aquí incluso en una circunstancia como de alguien de una mujer que va a solicitar apoyo para una denuncia, recibe este tipo de respuesta. Sí. Bueno, eso son solo para sumar cosas para la conversación. Sí, o sea, en ese sentido yo creo que la situación, el caso particular que tú señalas, Javi, es tremendamente importante porque muestra primero la resistencia y la negativa del lugar institucional, en este caso la policía, a tomar la denuncia de esta mujer y a generar las acciones que por ley están obligados a implementar. Pero segundo, a eso se suma algo que hemos visto, tal como dices tú, desde la revuelta en adelante de manera más clara, el ejercicio de la violencia sexual y político-sexual hacia esta misma denunciante. O sea, se trata de un caso tremendo que pone de manifiesto el círculo y todas las vueltas de ese círculo que hoy día caracterizan esta violencia patriarcal en nuestro país. Quiero contarles que en este ratito nos ha escrito
Clau Cáceres Rojas, cariños desde el Maule, queridas compañeras, nos dice. También María Soledad Acuña, que nos manda saludos a ambas, y un gran abrazo para la maestra Vesna Jordán, que va a llegar al tiro. Vicky Quevedo Méndez, que primero nos dice qué entretenido verlas de nuevo en esta segunda temporada, y luego plantea que esta forma de informar sobre noticias de femicidio, de violación, de abuso, inserta en el cómo funciona el sistema patriarcal y sus instituciones, no existe lamentablemente en los medios. Por eso se trata, dice ella, de un gran aporte del programa. Bueno, esa es nuestra idea, ese es nuestro afán, nuestro empeño a no claudicar. Vamos a dejarles ahora con un material que es justamente un material que tampoco aparece en los medios porque no es la campaña hipermediática, glamorosa contra la violencia, no. Es la campaña que nos interesa, la campaña feminista de la Red Chilena contra la Violencia. Aquí estamos de vuelta en nuestro debate de este 22 de abril, jueves 22 de abril, en nuestro nuevo horario de las 8:30 de la noche, y estamos transmitiendo, recuerden siempre, por las redes sociales de Radio Tierra, por supuesto, Facebook de Radio Tierra y también Facebook de La Morada. Y estamos con una gran invitada, ella es Vesna Madariaga Jordán. ¿Cómo se pronuncia, Vesna, tu segundo apellido? ¿Jordán? Se pronuncia Jordan, sí. Jordan. Vesna Madariaga Jordan, ella es presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, ANFUMEC se llama. Es socióloga, es candidata a doctora en procesos sociales y políticos de América Latina, es especialista en violencia de género y políticas públicas del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y ante todo, como lo dice ella y como por supuesto lo reconocemos nosotras, feminista y activista. Así que, Vesna, muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo programa de la segunda temporada del Debate. Muchas gracias, Francisca. Está muy contenta cuando se contactaron, porque desde que partieron con el debate en Radio Tierra, que le hemos estado escuchando y siguiendo con la Kena Lorenzini también a las 3, nada, entusiasmadísima con este proyecto que han estado llevando a cabo. Así que felicitaciones a la Radio Tierra. Bueno, muchas gracias por estar acá, y espero que sea la primera de muchas conversaciones que vayamos teniendo. Bueno, Vesna, ¿cómo estamos? Conversábamos con Javi el tema que quisiéramos abordar hoy día, justamente el tema de la violencia hacia las mujeres, la violencia machista, la violencia patriarcal, la violencia de género. Y yo creo que es súper importante poder abordarlo desde distintas, no solo distintas miradas, sino que desde los distintos niveles que tiene el problema. Por una parte, hemos visto además estos días situación tras situación extrema de violencia hacia las mujeres. ¿Qué pasa por el asesinato? ¿Qué pasa por el acoso? ¿Qué pasa por la violencia política de las instituciones que revictimizan a las mujeres? Tremendo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Hay más violencia como efecto de la cuarentena? Mi impresión es que no, pero te lo quiero preguntar a ti. Mi impresión es que más bien estamos haciendo visible, o se ha ido haciendo más visible, una violencia que en realidad está ahí permanentemente.
nunca la violencia aparece de un día para otro, más bien la violencia es siempre una situación, digamos, crónica, establecida, que se va gestando a lo largo de la historia, pero que en algún momento hace crisis, se hace visible, etc. ¿Por qué entonces vemos esto hoy de manera particular durante la cuarentena, durante la pandemia en nuestro país? ¿Cuál es la manera en que lo entiendes tú? Bueno, como estamos con harta indignación, creo, con harta frustración también por todo lo que estamos viviendo y obviamente en eso como organización, como asociación que también participamos y activamos con distintas organizaciones como ustedes también, La Morada y como también nuestra querida coordinadora feminista 8 de marzo, donde participamos también en estrategias entre organizaciones, como por ejemplo en Red Nos Cuidamos, que lo hemos ido levantando justamente a propósito de la frustración que vivimos ante una realidad que es insoslayable y que tiene que ver con la falta de respuesta del Estado para una realidad que en contexto de pandemia, de crisis sanitaria, pero también de crisis social y económica, si bien podemos decir que siempre ha existido, tiene ciertos factores que inciden en su mayor agudización, ¿no? Entre esos el terrorismo de Estado, ¿no? Las situaciones de revictimización que hemos estado viviendo también como sociedad inciden sin duda también en las sensaciones también y en las prácticas en temas en materia de violencia, porque el terrorismo de Estado, de un Estado que es patriarcal y que nunca nos ha cuidado y que al contrario nos ha descuidado, se reproduce también obviamente en las lógicas de violencia patriarcales que se despliegan en múltiples formas, en los espacios públicos, como también sabemos, en una gran magnitud en los espacios privados o en el espacio de la familia, y ahí sin duda lo que ha mostrado esta pandemia, a propósito de lo que escuchaba que al comienzo estaban comentando algunas situaciones puntuales que se han dado y que son muy lamentables, ¿no? Pero lo que entendemos ahí también es que hay una insuficiencia de la respuesta del Estado que se ha comprometido, sin duda, a garantizar una debida diligencia. El Estado responde a ciertas, de alguna otra manera, instrumentos también o paquetes de instrumentos internacionales y en los cuales debe dar cumplimiento a metas concretas para erradicar las violencias contra las mujeres. Y sabemos que si bien esta ha sido una pandemia que ha estado encubierta y que ha existido históricamente a nivel planetario, también La entendemos que pandemia de la antes violencia, dices tú, la sí. pandemia de la violencia, también, más bien con características pandémicas que para no patologizarla, pero con Sí. características pandémicas sin duda, pero eso ha estado presente y sin duda ha sido agudo y no ha habido una respuesta debida desde siempre, ¿no? Los estados siempre han sido sus respuestas muy tardías, de visiones no integrales y muy parceladas también respecto a lo que es la violencia, no se ha abordado las múltiples manifestaciones y tipos de violencia que hay, carece de estadísticas especializadas en materia de violencia para el diseño programático que permita dar respuestas oportunas, adecuadas, pero de alguna otra manera ya el sistema venía siendo insuficiente para una realidad que en pandemia sí consideramos que ha mostrado condiciones o formas muy también complejas, ¿no? En su Ahora, expresión. Y eso también ha asociado al confinamiento. Escuchaba lo que decían de las denuncias, Francisca, y sin duda la disminución de las denuncias o la baja de las denuncias que preocupa de alguna otra manera está muy relacionado también a la falta de credibilidad en ese estado, ¿no? De las mujeres que acuden o que pueden acudir en busca de una respuesta o auxilio, pero también en una mirada en términos de la victimización que debe también revisarse respecto de las políticas de igualdad y de su abordaje, ¿no? Porque también hay que ahora, comprender que... ahí quería yo como distinguir varias cosas, porque tú dices algo bien importante, ¿ves? O sea, el Estado tiene la obligación de hacerse cargo de enfrentar y en realidad de erradicar la violencia hacia las mujeres en función de los acuerdos que ha suscrito internacionalmente. En eso, o sea, hay herramientas internacionales que yo diría son las herramientas que más nos protegen en la medida en que obligan a los estados a tomar un conjunto de medidas. Ahora, dentro de esas medidas hay varias cuestiones. Por una parte, tenemos
la obligatoriedad de legislar respecto a la violencia, y ahí tú tocas un punto bien importante. Hasta ahora no existe una ley que permita ver la violencia patriarcal, la violencia hacia las mujeres, como un todo, como un fenómeno integral. Tenemos más bien una sumatoria de leyes específicas de femicidio, maltrato virtual, de acoso, en fin, pero recién ahora se está considerando la tramitación de una ley de violencia integral. Entonces, responde esa ley de violencia integral a este concepto propiamente de una violencia de género, de una violencia patriarcal, y en la medida en que legisláramos en ese sentido, el Estado cumpliría esa obligación. Esa es una parte, ¿verdad?, la que tiene que ver con la obligación de legislar adecuadamente para poder tipificar, o sea, para poder definir, para poder sancionar el fenómeno. Otra parte de la obligación del Estado que tampoco se cumple adecuadamente es la que tiene que ver con la instalación, la implementación de mecanismos que permitan acoger a las víctimas, reparar, generar medidas de reparación y también prevenir y erradicar las manifestaciones de violencia. Y en ese nivel, digamos, en las políticas públicas que generan instituciones para la acogida, en fin, me parece que también hay un gran déficit que se pone mucho más en evidencia hoy en pandemia, pero que en realidad ha estado ahí, tal como dices tú, permanentemente. Entonces, quisiera que distinguir esas dos dimensiones de la obligatoriedad del Estado, digamos, para que las puedas comentar. Bueno, en términos de normativos y la debida diligencia que el Estado tiene, yo considero que, bueno, desde que Chile el año 96 ratifica la Convención Belén do Pará, ya cuenta con un instrumento normativo que forma parte del marco nacional legislativo. Pero si hubiese difusión desde su minuto, sensibilización respecto a la Convención Belén do Pará en el aparato judicial, en el poder digamos, judicial sin duda, pudiese, ¿no?, tramitarse, investigarse y resolverse ciertas situaciones de acuerdo, obviamente, a la propia convención. Y lo que tiene como deber el Estado es armonizar sus legislaciones normativas internas en el marco de la convención. Y en eso no ha habido, sin duda, avance mayormente, ¿no? Y por eso tenemos esta dispersión que dices tú en materia de violencia a nivel, digamos, normativo, ¿no? Tenemos por un lado la ley de acoso sexual en el ámbito laboral, por un lado, ¿cierto? Pero también en términos de la debida diligencia, el Estado no está solamente relacionado, obviamente, a la armonización legislativa o a contar con marcos normativos integrales. A propósito, la ley por el derecho a una vida libre de violencia, que tiene un marco de violencia integral y no solamente familista, como lo que es la ley actual de VIF, fue ingresada al Parlamento en el año 2017, en noviembre, en el marco un 25 de noviembre del 2017, y sigue tramitando y tiene una cantidad de indicaciones supernumerarias que hace muy poco comprensible también el avance de su propia tramitación. Pero en materia también de las políticas de igualdad y del despliegue de todo el aparataje que el Estado debe disponer de cara a prevenir, que debiera ser desde una lógica de la prevención universal y no focalizada como la que tenemos, comunitaria, ¿no? Sin duda con un arraigo en el tejido social que está llamado sin duda también a cumplir un rol y una labor en materia, digamos, de desnaturalizar las violencias contra las mujeres y de género y contra las disidencias también sexogenéricas. Eso es algo que está muy al debe, y la Convención Belén do Pará, desde que, digamos, surge la Convención Belén do Pará el año 94 hasta al menos el año 2015, en Chile se venía trabajando principalmente en materias digamos, de políticas de atención, ¿no? Porque el desborde por la necesidad de atención en las mujeres fue mayor, y las capacidades de prevención quedaron principalmente, de hacer prevención universal como Estado, quedaron principalmente en el voluntariado y en el compromiso de los funcionarios y funcionarias que hemos estado siempre sacando de alguna otra manera adelante con las condiciones de la arquitectura estatal, las posibilidades de dar una respuesta a un problema que supera cualquier, digamos, posibilidad hoy día de enfrentarla, y no solo en términos obviamente digamos del déficit que tenemos en años de no implementar prevención universal como una política de Estado en todos sus, a mi modo de ver, en todos sus aparatos, ¿no? Y poderes,
sino que también en materia, digamos, de atención, la demanda es muy alta. En materia de protección es deficiente lo que hay, ¿no? Bueno, para el periodo anterior se implementaron 25 nuevas casas de acogidas, que han sido también la oferta estatal que ha permitido en esta pasada también, y con pandemia incluida, el poder, digamos, aguantar o sostener un poco la situación más de violencias graves, las violencias extremas. Estamos hablando de mujeres en situaciones de riesgo grave y vital que llegan a casas de acogida. No obstante, en materia de reparación hay poco y nada, o sea, nada por decir, porque poco es 3 centros de violencia reparatorias para la atención, digamos, de violencia sexual para mujeres que han sido víctimas de agresiones sexuales. Y esto en las principales capitales y obviamente con una capacidad, digamos, de atención muy reducida y con listas de espera, y sin duda una de las situaciones que más preocupan, porque en contexto de confinamiento y pandemia los delitos sexuales son uno de los que más ha aumentado, son los que son más subregistrados, los que más se temen denunciar por todo lo que implica, no solo la revictimización institucional, estatal, sino que también, obviamente, respecto al temor, respecto a la vergüenza que implican las agresiones y, obviamente, sexuales hacia... Además, si en ese contexto le pones el control institucional, policial, de lo que significa hoy día y de lo que ha significado históricamente la vulneración de los derechos humanos, una institución que está llamada de alguna otra manera a garantizarla, como es lo que se estaba relatando del caso de la mujer que acudió, digamos, a denunciar violencia y fue, bueno, abusada, digamos, también en ese contexto, cosas tremendas. Obviamente implica una mirada completa en esto de la debida diligencia. Debe ser tan integral su abordaje y su mirada, que va más allá de lo normativo, sino que también va desde una remirada de lo institucional, de lo que estamos entendiendo también por el rol del Estado, ¿no? Y este es un Estado patriarcal, por lo tanto, reproductor de las violencias que vivimos. Y el presupuesto, no lo he señalado, pero es un fundamental respecto de poder avanzar. Es tremendo, es tremendo. O sea, es tremendo transversalmente. Es el ministerio con el presupuesto más bajo probablemente, pero la violencia, o sea, pero claro, el presupuesto que implica el trabajo en violencia es un presupuesto reducidísimo. La Javi tiene muchas ganas de preguntarte algo, pero quiero una cosita preguntar, que nunca te lo pregunto, pero nunca lo hemos conversado. Pero ¿cómo lo hace Vesna como activista, como militante feminista, con ideas clarísimas como las que estamos conversando? ¿Cómo lo hace en el Estado? ¿Cómo sobrevive una feminista, una activista con claridad política respecto a las cuestiones que conciernen a la igualdad de género, a la violencia patriarcal, para sobrevivir en el Estado? ¿Cómo se convive ahí? Uy, mira, bueno, traigo una herencia familiar en el Estado. Mi padre, mi madre trabajaron en el Estado en su minuto, bueno, vivieron la represión y la dictadura y el propio golpe de Estado, siendo funcionarias públicas. Me ha tocado trabajar también para la red Sename. Hartos años estuve a cargo de una residencia especializada en materia de explotación sexual para niños, niñas y adolescentes, y debo decir que conozco la precariedad más precaria de las políticas públicas. Obviamente también tuve alguna responsabilidad en su minuto en el Servicio Nacional de la Mujer, en los programas de violencia, y sin duda creo que eso motiva justamente a no detenerse en lo que es obviamente las políticas gubernamentales, porque eso es lo que se administra hoy en día, son las políticas de gobierno, las que cada gobierno de turno va modificando, reorientando de acuerdo a sus propias, obviamente, intereses, visiones, y son las políticas más bien estatales las que van, pocas las que subsisten, y que subsisten justamente a través de la resistencia y el compromiso funcionario. Entonces, hoy día, ¿cómo lo hago? Lo hago con el fuero sindical, sin duda, que me permite, más allá de mi función, de la cual, digamos, en el ministerio siempre la he, digamos, desarrollado, más allá de mi función, no en materia de violencia. Este último tiempo, debo decirlo, en el último periodo de gobierno no he estado trabajando en los temas que son de mi expertise o desarrollo, no me gusta esa palabra, pero desarrollo a nivel de, digamos, profesional y laboral. Y
como asociación, en este tiempo nos ha tocado también, y en eso quiero hacer un reconocimiento tanto a Carolina, mi compañera que es secretaria de la asociación, y Diva Millapán, que somos una directiva bien comprometida, entre las tres trabajamos hartos, y bueno, recibimos también hartas solicitudes de ayuda y apoyo. Hemos visto cómo en este último año la pandemia sí ha agudizado, porque ha aumentado, así como han aumentado las llamadas de auxilio y de socorro, también los requerimientos de ayuda, ¿no? Entonces, no puedes de alguna otra manera quedarte de brazos cruzados mientras eso ocurre, y hay que activarse y articularse con las demás organizaciones y compañeras que están brindando las respuestas hoy día, porque eso se está dando en gran medida por las organizaciones que están haciendo esa labor. Javi. Sí, yo quería, bueno, junto con... Me parece muy potente que estemos como inaugurando este segundo ciclo también con esta conversación, que es volver a ponerle el centro, ¿no?, de este espacio de debate político. Y quería preguntarte, Vesna, porque pienso, bueno, hace un año, ¿dónde estábamos, no? Nos enfrentábamos a la primera ola, ¿no?, de esta pandemia, y una de las cuestiones que fue, me parece como muy potente, ¿no?, en la capacidad de articulación bastante amplia que se logra también detrás de la Asociación de Funcionarias, ¿cierto?, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, tiene que ver justamente con la impugnación. Hay quien en ese momento había sido nombrada, me refiero a Macarena Santelice, me refiero como ahí este llamado a decir, bueno, no es, no tenemos ministra, o no tendremos, o esto, como esa impugnación tan profunda y tan, que me parece que fue muy potente, como fue ampliando y construyendo un discurso como profundamente político en esta clave de cómo estas alianzas sindicales, feministas, dentro y fuera del institucional, ¿no?, fuimos levantando un espacio en el que como movimiento seguimos como activando, ¿no?, como saliendo, pues, como justamente salía ya del 8 de marzo, y me pregunto hoy día, ¿no?, ¿cómo estamos hoy con esto, ¿no? Sin duda, bueno, Macarena Santelice no está Salaquet, y bueno, son otras las condiciones, pero me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú ese escenario institucional? Y sobre todo una pregunta que quizás me parece clave, ¿no?, y que creo que ha sido algo muy importante, que ha sido siempre como muy instalado por Vesna, así como por compañeras, estoy pensando en las compañías del Comité de Trabajadoras y Sindicalistas, cómo se señala siempre como este vínculo muy estrecho, ¿no?, entre un Estado que patriarcal, ¿no?, que es responsable, ¿no?, de la violencia hacia la mujer, y también un Estado precarizador, ¿no?, son un gobierno, ¿no?, que suministra condiciones de precarización a las trabajadoras, que son también las que atienden directamente las situaciones de violencia, y vemos ahí como justamente como una relación muy directa. Con Vesna nos conocimos en el contexto de las movilizaciones de los centros de la mujer, entonces como que traigo también esa colación, de cómo un gobierno que se ha caracterizado, ¿no?, por intensificar tanto la precarización como la violencia, y cómo se relacionan estas dos cosas. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo están hoy las trabajadoras y trabajadores en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y cómo ves tú hoy las condiciones institucionales, ¿no?, para volver a enfrentar esta segunda ola de pandemia, y con todos los desafíos que supone para efectos de lo que estamos hablando, ¿no?, sobre la violencia, y en un contexto, ¿no?, de que volvemos al encierro, ¿no?, entonces, y lo que eso significa, por supuesto. Pensaba mientras la Javi comentaba, también me traía a la memoria cosas, Javi, que buena. Mira, pensaba que bueno, que no fue solo con Santelice, que primero fue el negacionismo de Isabel Pla, y que también fue para justo un 8 de marzo muy masivo, a días posteriores, su renuncia con interpelación de por medio, ¿no? Pensaba que claro, que cuando llega, bueno, conectando un poco con que el ministerio es un ministerio que fue de reciente, digamos, creación, que fue un debate y una discusión parlamentaria dura, en términos, digamos, de las argumentaciones principalmente de quienes hoy día están en la administración del Ministerio de la Mujer. Recuerden las intervenciones respecto de lo que se planteaba en su minuto, que es lo que era innecesario un Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, era necesario el Ministerio de la Familia, ¿no? Eso era lo que estaba detrás también del argumento. Y obviamente
lo que ha vivido y lo que hemos vivido como funcionarios y funcionarias desde los primeros días, y de hecho los primeros despidos, y el primer despido se produce a nivel de todo el Estado en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Fue la primera señal de Sebastián Piñera para decir la importancia de las mujeres, y a posterior, y eso significó incluso eliminar líneas de trabajo, de intervención del Ministerio que están comprometidos a propósito en ciertas estrategias nacionales, como el Cuarto Plan Nacional de Igualdad, que fue construido un conjunto de organizaciones y consultas de colectivos de mujeres en distintas regiones, ¿no? Y que se establecían las metas de cara a los objetivos de desarrollo sostenibles al 2030, al 2030. No obstante, por ejemplo, Carmen Torres, no sé si la recordará Francisca, ¿no? Una feminista muy reconocida. Carmen Torres estuvo a cargo del Instituto de la Mujer mucho tiempo. Ella era la funcionaria a cargo de los temas, por ejemplo, de género y migración, ¿no? Por toda la experiencia también que traía Carmen en materia de políticas migratorias para mujeres, y que fue uno de los primeros despidos también realizados en el Ministerio, y una línea que no se trabajó más, y hoy día estamos y vemos cómo las organizaciones migrantes, y estamos, bueno, bajo una ley que ya se aprobó, lamentablemente, pero que han venido justamente demandando la regularización migratoria. Eso también estamos hablando en ese contexto de violencia, ¿no? Y es un ministerio que descuidó a esas mujeres, ¿no? Desde el día uno, la señal que nos dio. Luego, obviamente, todo lo que ocurrió con la instalación de una ministra nieta de Pinochet y lo que eso significa, ¿no? Y hay que decirlo por lo pronto en términos de la señal que se dio después de un masivo o gran 8 de marzo, en términos de la expresión también de la indignación también, creo yo, y de la expresión y también de la unidad, ¿no? Del movimiento de mujeres, de las feministas principalmente, en todos los territorios que se dio. Y bueno, luego ha estado digamos, la llegada de, de Mónica Salaquet. En el intertanto fue cuando hicimos un llamado al No Tenemos Ministra, pensando en que el ministerio en su debate y su instalación tampoco fue algo muy de mucha demanda de las mujeres tampoco. Hay que decir que no sé si hizo sentido la instalación del ministerio en algún minuto en el conjunto de las mujeres, pero evidentemente cuando viene el nombramiento de Santelices, creo que pasa algo muy curioso respecto del No Tenemos Ministra, porque genera también una identificación a una institución que no sé si siempre fue deseada, fue de alguna otra manera demandada. Lo fue, obviamente, por los funcionarios y funcionarias, por las organizaciones, de alguna otra manera, de la sociedad civil, que han venido demandando sin duda el que se fortalezcan las políticas de igualdad, que tengan el mismo rango ministerial que todos los ministerios, un presupuesto acorde, y todo lo que significaba el fortalecer esa institucionalidad, ¿no? Pero creo que en el debate logró tener más presencia el ministerio de alguna otra manera en este sinsentido del no tenemos ministra, o no, del contrasentido frente a esa impugnación, ¿no? Y creo que eso es algo que todavía está en discusión, y todavía debiéramos seguirlo reflexionando de cara a qué ministerio también necesitamos, a propósito que estamos en un debate constituyente y hay que caracterizar también el Estado que queremos o que vamos a ir construyendo. Y hoy día, bueno, en lo que ha significado la administración de Mónica Salaquet, también lo hemos dicho, nosotras no hemos ratificado autoridad ministerial, no hemos ratificado como ministerio ninguna Secretaría de Estado, porque además las situaciones que hemos vivido al interior del ministerio se han seguido perpetuando en materia de impunidad. Hemos llevado a juicios laborales las situaciones de violencia laboral que hemos tenido lamentablemente, que han sido de carácter grave en algunos casos, ¿no? Bueno, todas son graves, son vulneraciones de derechos fundamentales, pero que me refiero a la gravedad en términos de la magnitud, que ha involucrado, por ejemplo, equipos de seremías completas, con sentencias súper robustas y sin ningún proceso de sumario interno que se haya, digamos, levantado hasta el día de hoy. Son una demanda que todavía tenemos en carpeta. De hecho, la ex subsecretaria Carolina Cuevas, que estuvo además como interina ministra entre Isabel Pla, luego con Santelices, luego con Salaquet, que estuvo como también oficiando de ministra y que es la responsable de la agenda también de emergencia contra la violencia hacia las mujeres, Mascarilla 19 y otras iniciativas que conocimos en su minuto también, la campaña comunicacional en el tiempo de Santelices, no sé si la recuerdan, esa campaña errática también. Entonces, ¿en qué estamos hoy día? Seguimos exigiendo, obviamente, el que puedan
perseguirse las responsabilidades administrativas y políticas, porque judiciales han estado, ¿no? Con sentencias laborales. Seguimos trabajando arduamente también para seguir denunciando las violencias políticas sexual, que hemos salido haciéndolo en su minuto, y obviamente la falta también de digamos, de orientaciones claras en términos de las políticas de igualdad, ¿no? Los funcionarios y funcionarias nos enteramos por la prensa de las iniciativas que realiza el gobierno, no somos involucrados o mayormente incorporados, sin duda, también al diseño de las estrategias que deberíamos estar hoy día implementando en el marco de una gestión de la emergencia con enfoque de género, al menos, ¿no? Y en eso hemos estado también activamente, no solo denunciando, visibilizando, sino que también trabajando para proponer y avanzar, y en eso nos hemos incorporado, por ejemplo, a la mesa género COVID del Senado, COVID-19 desde marzo del año pasado, llevamos más de un año y hemos estado ahí aportando en las medidas, obviamente, de emergencia, de corto plazo, de mediano plazo, las medidas legislativas, las medidas que deban implementarse no solo en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, el rebrote que tenemos, sino que también pensando en la pospandemia, que es un escenario que hay que tenerlo muy presente también respecto de lo que podamos ir haciendo. Eso. No sé si seguimos demandando justicia, obviamente, contra la violencia laboral, pedir que se ratifique el convenio 190, tenemos que pasar nuestras consignas. Los avisos. Yo también paso el aviso. Estamos en este debate hoy día 22 de abril, los días jueves, ahora a las 8:30. Recuerden, por Radio Tierra y La Morada, con Vesna Madariaga, bueno, hablando de violencia. Yo quería preguntarte algo, Vesna, a propósito de lo que tú dices, porque de repente es cierto, hay tanto que hacer todavía desde el Estado, desde la legislatura, desde las políticas públicas, en fin, para erradicar la violencia, para acompañar a las víctimas de violencia, etc. Pero hay tanto más que hacer también en términos de transformar una forma de vida que es la que hace posible la violencia, una forma de vida en la infancia, en las relaciones amorosas, pero también en la educación, también, en fin. Y me preguntaba de qué manera este momento que vivimos como país, que es el momento que nos enfrenta por primera vez en nuestra historia al desafío de construir juntas, juntos, un pacto de convivencia, una nueva constitución, de qué manera abordar desde ahí la construcción de una vida libre de violencia para hombres, mujeres, todas, todes, digamos, o sea, más allá de la ley, más allá del dispositivo. ¿Qué significa pensar, soñar un país, una forma de vida en que la violencia pueda efectivamente erradicarse? ¿Cómo eso se manifiesta en la Constitución, que no es lo mismo que una ley, que no es lo mismo que el Estado? Considero que el cambio en la matriz básica es fundamental. Obviamente el reconocimiento del trabajo reproductivo, el trabajo de cuidado es básico. El reconocimiento de que este es un Estado neoliberalizado, con políticas neoliberales que de alguna otra manera no le hablan a las mujeres en tanto sujetas de derechos, sino que más bien objetas de ciertos programas sociales, beneficiarias, se benefician de ciertos programas o son usuarias, usan el sistema. Hay también, y eso yo siempre trato de decirlo, porque hay en el lenguaje que construye realidad, también esa carga de violencia, también esa carga, digamos, desprovista sin duda de los derechos. Entonces creo que reconocer desde ahí la necesidad de políticas estatales transformadoras es fundamental. ¿Y qué más transformador que obviamente el reconocimiento de que somos trabajadoras, ¿no? Y ahí obviamente nuestra mirada desde un feminismo de clase que hemos también venido levantando con otras compañeras, obviamente desde el Comité de Trabajadores y Sindicalistas, ¿no? A propósito que estamos próximas a un 1 de mayo, y un 1 de mayo que esperamos sea muy feminista. Obviamente el reconocimiento del trabajo reproductivo es fundamental, ¿no? Para entender esa sociedad o ese camino hacia el buen vivir o ese camino digno, que es lo que estamos cristalizando también como el paradigma también del buen vivir, ¿no? Y obviamente en eso la centralidad en una constitución del derecho al cuidado, a ser cuidado, a ser cuidada, de un Estado que cuide, de un Estado que sea digno de eso también y que busque transformar
la vida de las personas para, obviamente, un mejor vivir, es el objetivo que debiera estar centrado. Y eso va a tener un correlato en todo lo demás, un correlato en las estrategias, por ejemplo, de gestión del Estado. Ya no entender la transversalización de género desde solamente la coordinación intersectorial, sino que cómo se hace parte, obviamente, desde ahí también de manera muy participativa, las organizaciones sociales, ¿cierto? Propias, digamos, los propios colectivos de personas con intereses puntuales en sus propias demandas, y creo que también una mirada de la descentralización, que no es lo mismo, digamos, de la que se entiende hoy día a propósito de este Estado central, ¿no? Y de la regionalización, que también es producto de la dictadura, sino que estamos hablando efectivamente de desconcentrar, de descentralizar, de entregar el poder y la toma de decisiones en quienes son los y las protagonistas, que son las personas también, y este debe ser un Estado que tiene que estar al servicio de eso. Fundamental, fundamental, me parece en el sentido de, claro, cómo la posibilidad o la imposibilidad de legislar sobre violencia, de tener instituciones que efectivamente puedan acompañar y proteger y no redoblar la victimización. O sea, cómo la posibilidad de tomar la responsabilidad que nos cabe como sociedad y como Estado depende, tal como dices tú, de cuestiones muy basales, muy estructurales. En primer lugar, el reconocimiento del lugar múltiple de las mujeres en la vida común, en el trabajo reproductivo, en el cuidado, pero también en el trabajo productivo, pero también, en fin. Y probablemente ese reconocimiento es el punto de partida de la posibilidad de desarmar la multiplicidad de desigualdades, discriminaciones y por lo tanto la violencia también estructural. Javi. Sí, bueno, quería quizás como dos notas más quería comentar y a ver si podemos abrirlas un poco, ¿no? Porque lo cierto es que creo que nos pasa con este hilo de las violencias, ¿no? Que rápidamente es como que se nos convierte en una suerte de nudos que se van abriendo, a veces también en la garganta, porque son cuestiones de las que necesitamos hablar sin que dejen de doler, ¿no? Y pensé en el caso de Alejandra, ¿no? Como que me gustaría que pudiéramos como referirnos también a un caso que vuelvo a poner por delante como la necesidad a veces también de cómo nombrar, ¿no? Cómo nombrar estas formas también de... como las formas de violencias que a veces no quedan no solo quedan por fuera de la justicia, ¿no? Pero cómo podemos hablar de ellas y cómo hablar también de situaciones en las que también se sostienen estas formas de la impunidad y la manera en que los medios de comunicación abordan estos casos. Quisiera hablar un poquito también de cómo hacemos como frente a una impunidad que no es exclusivamente judicial, sino también social, ¿no? Y cómo podemos hablar de esto, qué lugar le damos también a esta conversación necesaria, de qué manera hacerla, ¿no? Porque también vimos el año pasado como el morbo de mediático también fue una manera en que esto apareció. Creo que es muy importante como, quería preguntarle también una vez ¿no? cómo veía esto comunicacionalmente, y quizás, Verne, no puedo dejar de preguntártelo, ya lo venías diciendo, pienso como varias cosas al respecto, pero terminar con como, ¿qué es esto por qué es tan indispensable la relación entre este sindicalismo y la lucha contra la violencia patriarcal, la violencia sobre las mujeres y disidencias, ¿no? Como si nos puedes decir por qué es un como que, cómo se entrelaza, ¿cierto? Tan directamente, y creo que tú en tu trayectoria, en tu lucha está tan presente, pero nos puedes contar eso, porque muchas veces es como, bueno, se trata de cosas distintas, no nos dicen, bueno, cuando hablan de sindicalismo una cosa, cuando hablan de feminismo es otra, y por qué es tan indispensable esa relación, ¿no? Sí, sobre, bueno, lo que comentabas de Alejandra, que ha sido tremendamente, o sea, para mí fue muy fuerte, la verdad, lo personal me impactó mucho, el castigo femicida de Alejandra, la la desolación que hay detrás, creo, ¿no? Y creo que sin duda este castigo siguió reproduciéndose, como dice la Javi, también a propósito de los medios de comunicación, el tratamiento que se le ha dado. Eh,
¿Aló? Parece que estoy pegada, no sé, es que me Sí, estaba entrando una llamada, no, no, pido perfecto. las disculpas, Está está desde el bien. celular, pero estaba recordando, por ejemplo, a propósito que va a estrenarse la película, en el caso de las Mm, chicas desaparecidas del hospicio, que me tocó también estar muy cerca de ese caso fuerte, también fuerte también fue el manejo comunicacional, ¿no? Y también el castigo comunicacional en torno a ese caso, lo fue también en el caso de Nabila Rifo, ¿no? Creo que sin duda ha sido histórico el tratamiento. Recuérdense que antes se cifraban los femicidios, se contabilizaban a propósito de la crónica roja, ¿no? Y lo que los medios informaban, y hasta hace muy poco teníamos, hizo Anticucho a la Polola como una portada de La Cuarta. Entonces, sin duda lo que dice la Javier es súper importante del rol que se tiene también en cómo vamos erradicando y desnaturalizando la violencia de género. Eh, y creo que eso ha sido justamente el vacío que ha habido respecto digamos, del deber estatal en materia, digamos, de prevención. Ahí tú ves la dimensión también, y porque obviamente los medios de comunicación son un agente fundamental para que pueda, digamos, erradicarse completamente y generarse esa transformación necesaria. No es el único, sin duda, no es el único, sin duda, de los agentes de socialización, obviamente, llamados a generar esa transformación en materia de prevención, ¿no? Pero también creo que es muy importante poner en contexto también ahí lo legislativo. Sin duda, el, eh, el castigo femicida, que es lo que, digamos, ocurre en el caso de Alejandra, que es toda una vida, ¿no? De mm, violencia, toda una vida ya de castigo, y que termina de alguna otra manera también dejándola, digamos, muerta en vida, que es lo que son sus propias palabras y lo que las víctimas del castigo femicida han señalado cuando eso ha ocurrido, ¿no? Me parece que es tremendo el hecho de que no se cuente con una tipificación amplia en materia de femicidios por razones de género en Chile, ¿no? Que siga siendo de alguna otra manera el femicidio íntimo lo que está, digámosle, siendo lo que permite, digamos, sancionar en este caso, a pesar de que hay que buscar la forma en que no implique necesariamente el castigo, la sanción, la forma de reparación necesaria. Yo creo que tenemos que dar una discusión también respecto a lo que entendemos en ese sentido, pero es tan necesario también trabajar con las organizaciones, porque, insisto, de aquí a que el Estado también pueda ir desarrollando una prevención más robusta, universal, comunitaria, como debiera, digamos, digamos, de desplegarse, implica para eso casi un doble o más del presupuesto actual existente, y para eso no está la voluntad política, ¿no? Entonces, es un desafío igual en ese sentido, no solo en materia del actor de justicia que está llamado, digamos, en este caso, en términos, digamos, de la sensación de impunidad que queda, sino que también de todo, de cómo nos compete a todos y a todas, en tanto la responsabilidad social que hay detrás de estas situaciones. Como vemos en el caso de Alejandra, que fue muy niña, y como esas muchas. O sea, yo les comentaba que trabajé 4 años, estuve a cargo de una residencia especializada, y debo decir que viví diariamente con chicas que han vivido, digamos, tremendas situaciones como esas, y sin duda es una vida completa mm, de castigo, ¿no? En materia, sí, digamos, de donde también hay la frustración que yo creo que nos queda es donde no tienes más que hacer, ¿no? Yo creo que eso es un poco la cuando- sensación hoy día. ¿Qué más podemos hacer, además de acompañar a Alejandra, que nos está invitando la Red Chilena contra las Mujeres a acompañarla a despedir a sus hijas, ¿no? Ahí llegas a esa sensación donde además, ¿qué más puedes hacer como organización? ¿Qué más puedes hacer como movimiento feminista? ¿Qué más puedes hacer? O sea, de verdad que hay una situación de frustración importante, y yo prefiero en ese sentido elegir el relato de la esperanza, y un poco también acogernos a lo que nos llama la red y decir, bueno, estamos las organizaciones, estamos las feministas, estamos las mujeres para también acompañarnos y apañarnos, ¿no? Yo creo que es un poco también el mensaje que ha traído en red, nos Y no es cuidamos. poco, ¿ah? Y no es poco acompañar, no, no es poco poder conversar sobre eso. Al contrario, yo creo que es fundamental y justamente lo que puede permitir pasar de la sobrevivencia, como dices tú, a la vida. O
O sea, pasar de sobrevivir a la inminencia siempre de la muerte o de la muerte en vida a la vida. Hay una compañera que nos escuchaba, Andrea Quijón, que dice, bueno, en Chile existe un protocolo de tratamiento de noticia con respecto a delitos de violencia de género y de uso del lenguaje inclusivo, que fue confeccionado por el Colegio de Periodistas. Una guía, pero ha costado mucho esta transformación. Y por otra parte, plantea también Andrea, compañeras, cómo se puede analizar el reto TikTok. Esta es una cuestión bien, bien clave, porque no es la primera vez tampoco. El reto TikTok en que se hace un llamado a violar mujeres para este 24 de abril. ¿Cómo se enfrenta este tipo de violencia en que se hace un llamado mediático a vulnerarnos en este contexto pandémico? Bueno, esa última pregunta la voy a ligar con la que me hizo la Javi, que quedó pendiente, ¿no? Que la tengo presente, de por qué el sindicalismo también está o tiene, digamos, una relación respecto a cómo abordamos también o enfrentamos o denunciamos también las violencias, ¿no?, de género. Sí, hay una guía que efectivamente se trabajó con periodistas, hay una guía que se hizo también con el Consejo Nacional de Televisión y que son una guía para justamente comunicar sin estereotipos sexistas y para la igualdad y equidad de género. Se hizo, si no mal no recuerdo, en el año 2017 o 2016, ya no sé si mi memoria me falla, pero es una guía que poco se ha usado, sin duda que debiera sobre eso difundirse más, pero más allá de una guía, creo que en la formación hay una necesidad de incorporar, ¿no? En la formación profesional y en la formación de quienes trabajan en los medios de comunicación, de incorporar, obviamente, no solo el enfoque de género, no solo, digamos, el lenguaje inclusivo en términos de también imágenes, gráficas, sino que en cómo comprendemos, obviamente, la violencia para antes de comunicarla también, y eso es súper importante, ¿no? Y eso lo hemos visto incluso, por ejemplo, en programas, digamos, estatales. Me parece que fue el Ministerio del Deporte, por ejemplo, que sacó un protocolo contra la violencia digamos, también no sé si en el Mineduc fue, quiero precisar, pero han habido una serie de campañas de los servicios últimamente que están con poca, digamos, revisión de estos temas y reproduciendo incluso... exacto. Y bueno, ¿y cómo nos organizamos, cómo nos enfrentamos esto? Había mencionado lo del Red que nos cuidamos, porque bueno, hemos sido parte de eso también con La Morada, con la Red Chilena, con la Coordinadora Feminista 8 de marzo, lo mencionaba porque frente a esa misma desesperación el año pasado vimos y dijimos, ¿qué hacemos, no? Y ha sido una instancia que en términos de información, en términos educativos, ha sido muy importante las campañas que se han levantado y que se han impulsado, pero también considero que en el marco, digamos, de lo que se viene en este año, que además está atravesado por una serie de eventos electorales, hitos electorales, uno de esos muy importante que tiene que ver con el cambio de la Constitución, ¿no?, que esperamos que así sea, ¿no?, que esperamos cambiar esa Constitución pinochetista, ¿no?, porque sabemos que también en ella están los enclaves que nos han precarizado, ¿no?, que nos han precarizado nuestras vidas, y las violencias también están presentes en esa precarización y son una parte importante. Entonces, sin duda desde el sindicalismo, y al menos desde lo que ha sido el sindicalismo en la función pública, hemos hecho una apuesta que creemos que no estamos aisladas, somos trabajadoras también, las violencias son parte también de nuestras vidas, de nuestras compañeras, ¿no? Y por tanto, en esto también de entender que el no reconocimiento también de nuestro trabajo reproductivo es de alguna otra manera una desvalorización al aporte que hacemos, ¿no? Sin duda es poder también aportar desde ahí a construir un feminismo que se haga cargo o también asuma las otras dimensiones de la vida, porque el trabajo está en el centro de alguna otra manera y es lo que organiza nuestra vida, y en nuestro caso tanto el productivo como el reproductivo, y no podemos, y creo que en ese sentido interpelar de alguna otra manera al sindicalismo, que justamente se haga parte obviamente
de este tipo de reflexiones, asuma el reconocimiento, la demanda por el reconocimiento también del trabajo reproductivo, porque en sus propias organizaciones también están las trabajadoras, ¿no? Hay que mirar también cómo desde este sindicalismo quizás formal que conocemos o más tradicional que ha venido desarrollándose ya en la historia del movimiento sindical, que es larga en Chile, con altos y bajos, ¿no? Cómo hoy día en este contexto constituyente tiene un rol preponderante también en el cambio de una constitución, ¿no? Y de entender también mirar, digamos, el cómo se reorganiza o cómo se refunda ese sindicalismo también que pudo haber sido muy, para un momento quizás de nuestra historia, muy importante, lo sigue siendo sin duda, sigue impulsando cambios importantes, ¿no? Pero también requiere hacerse cargo de cómo también se están organizando también fuera de lo formal las diferentes realidades del trabajo. Hoy día estamos enfrentadas además a una transformación en la realidad del trabajo. El teletrabajo llegó para quedarse como una realidad a propósito de la pandemia, que fue la excusa fundamental también para este gobierno, para que se instalase además con toda flexibilización de los derechos laborales. Entonces, obviamente, en eso las mujeres llevamos la peor parte, porque además hemos estado en la primera línea literal digamos, de los cuidados de la pandemia, a propósito de que las compañeras de salud integran gran parte de la dotación del sector, en el campo de la educación también, y en la condición en la que se encuentran las compañeras también profesoras, no solo trabajando, también tienen sus propias hijas, las compañeras de salud también, hijas, hijos, hijes, y no cuentan con las garantías, y en eso también es mostrar la realidad también de las, creo importante, las mujeres que han decidido también representar a otros colectivos, ¿no? De trabajadores y de trabajadoras, las sindicalistas nos hemos llevado un peso también de sostener nuestras propias organizaciones, ¿no? Con todo lo que eso ha implicado, ¿no? De vivir transformaciones internamente también. El tema del teletrabajo de alta demanda también, estamos en un contexto que yo creo que también hay que abordarlo como tema de cuidados y de prevención de violencias, porque obviamente el estrés, el burnout, el daño vicario está calando muy fuerte y eso también hay un desgaste realmente, un agotamiento, y eso también tiene una repercusión en los contextos, digamos, de las relaciones que puedan darse en el contexto, digamos, de la violencia BIF que conocemos de La violencia violencia de género intrafamiliar en todas sus manifestaciones, yo creo, y porque en además todas sus manifestaciones. probablemente, como dices tú, el trabajo virtual, el teletrabajo ha venido para quedarse más o menos en algunos casos. Sin duda presenta una de las formas de flexibilización laboral que es importante, pero al mismo tiempo incorpora una serie de otros riesgos y yo diría de otros costos para la vida. Cuando tú hablas del sindicalismo, Vesna, bueno, evidentemente hablamos de un enclave de organización que es fundamental para articular una voz colectiva respecto a ciertas demandas, problemas, necesidades también colectivas. Y en ese sentido, el sindicalismo en su expresión más tradicional o en las nuevas formas que tenga que tomar, da cuenta de eso, de lo fundamental que es el espacio de encuentro, particularmente para las mujeres, digamos. O sea, ha sido por la vía del sindicalismo y por otras vías que habrá que inventar justamente cuando las formas de trabajo se han precarizado tanto que ha sido posible y que sigue siendo posible luchar, demandar conjuntamente ciertas cuestiones mínimas fundamentales. Yo creo que una de las cosas que también afecta eh, a través del teletrabajo es esa, ¿no? Lo que implica el costo de estar cada quien en su lugar, resignando, perdiendo también esos lugares colectivos que son la base para la construcción de pensamiento colectivo, de voz colectiva y también de poder colectivo. Eso lo hemos aprendido las mujeres a lo largo de nuestra historia común. Si no hay un espacio común, no hay un pensamiento común, no hay la posibilidad de reconocer los problemas comunes y no hay posibilidad de una política de mujeres y luego una política feminista. Por lo tanto, la vulneración, la degradación de esos espacios comunes es tremendamente costosa desde muchísimos puntos de vista,
pero también políticamente. Quiero a propósito de eso comentarles o transmitirles dos comentarios que nos han llegado. Clau Cáceres, que dice justamente a propósito de lo que conversábamos hace un ratito y también de esto, yo creo, justamente acompañarnos, sostenernos, contenernos, escucharnos, tratarnos siempre desde el amor, a propósito, ¿verdad?, de la importancia que tiene acompañarnos en situaciones como la que estábamos comentando en relación a la situación de Alejandra, al llamado de la red. Y Vicky Quevedo Méndez, que dice apañar, apañar y no dejar nunca de apañar, es lo que hoy vemos en tantos feminismos de base, territoriales en todas las regiones. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa de hoy día, de este debate del 22 de abril, hablando de violencia. Pucha, a veces entusiasmadas con todo lo que hemos logrado, con todo lo que hay que hacer, otras veces yéndonos un poco para adentro, porque es duro también lo que pasa, la experiencia, la vida de las mujeres como nosotras, bueno, que es necesario seguir, que es necesario acompañar. Pero bueno, con toda esa multitud de experiencias, de sentimientos y sobre todo de lo que nos queda por construir en este año lleno de desafíos y bueno, y para adelante. Y terminamos siempre con, bueno, acá con un cuestionario, me está recordando la Javi, un cuestionario que le hacemos a nuestras... ¿Alcanzo a pasar un aviso breve? No. Por supuesto que a propósito sí, de lo que estábamos hablando también, a propósito de lo que estábamos hablando, obviamente, con el tema del teletrabajo, que también hacía la reflexión Francisca y la Javi también había preguntado sobre eso, cómo lo vinculamos, y con los temas de violencia. Justamente, yo creo que hoy día en el contexto del teletrabajo, cada vez más hay que empezar a cuestionar cómo sacamos de lo privado la violencia y obviamente cómo entendemos también eso como violencia laboral hoy en día, ¿no? Aquellas situaciones que se dan en el contexto de BIF al interior del espacio, donde estamos teletrabajando además, cómo se incorpora eso como un debate más amplio, ¿no? A propósito también de los derechos sexuales y reproductivos que hemos visto en riesgo en este tiempo, también en pandemia y por parte de este gobierno, que nos necesita obviamente pariendo, por decirlo de alguna forma, produciendo y reproduciendo con mayor, digamos, ímpetu también a las trabajadoras, ¿no? Entonces, eso también es importante, cómo garantizamos también en el ámbito desde lo laboral, las políticas también de cuidado en términos de los derechos sexuales y reproductivos, de promoción y de también cuidado de nuestra sexualidad, de prevención también de la violencia que podamos vivir, entendiéndolo en una concepción mucho más amplia, porque hoy día el trabajo se nos metió en nuestros hogares, por decirlo de alguna forma, que es el espacio donde también estamos viviendo violencias y obviamente el trabajo está organizando toda la vida y en función de eso tenemos un 1 de mayo feminista que estamos llamando también a organizarnos, que la idea es que, digamos, podamos tener múltiples expresiones. Hay distintas iniciativas que se están organizando desde la Coordinadora Feminista, desde el Comité Trabajadora y Sindicalista, y entre eso también hay una huelga general sanitaria que se ha llamado para el 30 de abril. Y ese es el llamado o el aviso que quería pasar también a propósito de que estamos en un momento tremendamente necesario de una gran, amplia unidad y que podamos sumarnos sin duda a ese sentir. Bueno, las feministas hemos estado en huelga y no hemos parado de estar en huelga, así que para nosotras este es un ritmo en el cual hemos ya ido estando y que obviamente corresponde hoy día seguir visibilizando todas estas violencias que son estructurales y que son las que siguen sosteniendo nuestra vida tan precaria. Ese era mi avisito, el 30 y el 1 de mayo. Súper aviso, súper aviso, súper aviso, súper vesna. Y ahora, unas preguntitas que te queremos hacer nosotras. En una frase, ¿quién parte? ¿Partes tú, Javi, o parto yo? Ya. Vesna, es un cuestionario y de respuesta inmediata. Respuesta corta, ya. Cuestionario debate. 1. Una mujer que te inspire. La Teresa Flores. Teresa Flores es una... ¿Tengo que explicar o respuesta corta?
¿Sí? No. Sí, dale, explica, porque nosotros sabemos quién es, pero es importante que todo el mundo sepa quién es. Sí, Bueno, yo viví, harto tiempo viví en el norte, tengo un corazón allá en el norte y desde muy chica conocí la historia de Teresa Flores, una sindicalista. Fue la primera sindicalista en Chile, ¿no? Ella fue, bueno, quien organizó sin duda a las mujeres en la Pampa salitrera, obrera también, y fue una fundamental para mí, digamos, en conocer su historia, muy cargada de relatos, la conocí cargada de relatos de la memoria oral que se transmite, como hemos conocido también la historia de muchas mujeres y feministas, esa historia no contada, así que tuve la suerte de que me contaran sobre Teresa Flores siendo muy niña también de primera fuente. Eso me marcó. Excelente. La historia sindicalista de las mujeres, Teresa Flores, la mujer que te inspira. Una consigna o grito de marcha que sea tu favorito. ¿La puedo decir sin tapujo? Por supuesto, sí, de eso se trata. Me gustan varias, pero hay una que me provoca mucha risa, ¿no? Dale, dale. No, voy a decir una que creo que en este minuto es el que amerita. Que muera Piñera y no mi compañera. A propósito del tema de la invitación. Me encanta. Muy bueno, muy bonito. Grito de marcha, no lo inventé yo, para que no me... Sí, está bien, está bien. No, sí, aquí lo cantamos todas, así que sin pudor. 3, candidata constituyente. ¿Por qué distrito? No, No, candidata el que yo quiera. Bueno, Karina Noales, distrito número 10. Ella es candidata por el Comité de Trabajadores y Sindicalistas, es nuestra candidata también de la coordinadora y vocera de la coordinadora feminista, pero tenemos un paquete de compañeras también candidatas en la plataforma feminista constitucional que sería bueno pasarle el dato a todos. Recomiéndanos un libro o una escritora que te guste, que quieras transmitir. La Revolución India de Fausto Reisnaga. Me parece que Fausto Reisnaga hay que leerlo. La Revolución India, a propósito de lo que queremos caracterizar como Estado plurinacional, es algo que no sé, bueno, tiene una corriente bien interesante, media catarista, pero es una lectura que hay que leer siempre, es recomendable. Sí. La Revolución India. No es un texto feminista necesariamente, pero creo que es muy importante leerlo. Buenísimo. Eran preguntas rápidas, así que... Sí, no, así, y tal cual. Canción, chuta, acá decía canción del verano, voy a decir canción del otoño, tu canción de este otoño. Mi canción de este otoño, uy, que he estado escuchando últimamente, creo que me quedé pegada en el verano. Mira, he estado escuchando, a mí me gusta mucho la Tracy Chapman, y de siempre también, de chica, así que sí, creo que una de Tracy Chapman, no sé cuál, la estaba escuchando todas, pero acerca de la revolución, a propósito de que estamos cerca del 1 de mayo, feminista. Hablando de revolución. Hablando de revolución. Qué lindo. Excelente, excelente. Bueno, eso pues, entonces hablar de revolución. Y para terminar, Javi, ¿quieres hacer algún regalo, alguna sugerencia a las compañeras y compañeros que nos escuchan? Bueno, quiero decir que sí. Naya también manda muchos saludos, grande cabras, arriba las que ya, recomendación. En estos mismos momentos se está lanzando el libro Si muere Duchamp, de Paula Rieta. Libro que es editado por Tiempo Robado Editora, y lo recomiendo porque es una lectura feminista sobre esta cuestión, ¿no? Como de la autoría de una obra icónica de Marcel Duchamp, El urinario, que hace Paula para pensar sobre aquellas otras mujeres, posibles autoras también de esta obra icónica del arte contemporáneo, pero me parece también muy, muy interesante como en este ensayo, ¿no? Ella va vinculándolo con cosas muy propias de la contingencia, aparece incluso referencias a Martín Pradena, a la lucha feminista, y creo que eso, es un ejemplo muy, muy, muy lúcido y sensible sobre una mirada feminista también a la historia del arte, que como toda la historia, ¿no? Está, ¿cierto? Con ese como impronta patriarcal, y que estamos ya como desarmando con estas reflexiones de tantas.
que es una recomendación ahí para buscar. ¿Cómo se llama entonces? Si muere Duchamp. Y la autora, Paula Arrieta. Paula Arrieta. Y la editorial, Tiempo Robado Editoras. Tiempo Robado Editora. Excelente. Grandes Bueno, editoras. sí, grande. Bueno, yo quiero dejarles también un libro para el fin de semana, Space Invaders, de Nona Fernández, para quienes no la han leído, una gran pequeña novela que nos retrotrae esa imagen de los Space Invaders de los 80, las primeras maquinitas que llegaron cuando había que ir a jugar máquinas, no como ahora que todos tienen no sé cómo se llaman las máquinas de juego en la casa, no, había que ir a un lugar a jugar, a matar marcianos, básicamente. Y ella toma este significante, ¿no? de los invasores espaciales para acompañarnos en la pregunta de ¿quiénes son los marcianos en este planeta en el que vivimos? ¿Quiénes son los marcianos respecto a los dolores que nos van atravesando todos los días? ¿Y cuál es la memoria que hemos ido acuñando y transmitiendo desde hace 30 años, pero en realidad desde hace un poco más incluso, desde la época de la dictadura, y qué es la memoria que hace al paisaje de este año de transformación, de este pensamiento sobre la revolución que citaba Vesna en la voz de Tracy Chapman, bueno, y que Nona Fernández escribe de una manera muy, muy generosa, muy amigable, y desde una voz muy infantil, que a todas y a todos, por supuesto, nos acompaña a lo largo de toda la vida, así que por eso quiero recomendarla. Me encanta. Así que, bueno, nos Tengo una vemos. invitación también para este sábado. Hágala, Las dejo súper invitada porque son amigas que ustedes conocen. Ya tenemos un conversatorio con Manfumeg junto con la Fundación Margen, las compañeras trabajadoras sexuales, y también con la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH-Sida, capítulo Chile. ¿Ya? Vamos a estar en un conversatorio que se llama Juntas en Acción, Sexo, Placer y Prevención. Lo vamos a transmitir a través de las redes de Margen, de las redes también de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH-Sida, de Anfumeg y también de la revista Emancipa. ¿Ya? Esto va a ser el sábado a las 20:30 horas, se pueden preparar un traguito, pueden vernos para escuchar a las compañeras, bueno, van a estar Margarita González, también Marcela Silva, que son de la Comunidad de Mujeres Viviendo con VIH-Sida, y también Arminda González, vocera de la Fundación Margen, pero también ella es del directorio de la red Transex de Latinoamérica, y también Nancy Gutiérrez, que es la presidenta de la Fundación Margen, así que va a estar súper entretenida esa conversación con las compañeras, y estamos sumadas porque ellas están en una campaña que, para que también pasen el dato en los próximos programas, y perdonen que me aproveche, una campaña que es por el uso del condón vaginal, y nosotras nos hemos sumado porque esto sea una política pública, a propósito que se incorpore en las políticas de salud, a propósito de toda la restricción que tenemos con los anticonceptivos, que las recetas y bueno, las fallas, etc. Entonces, para que no se nos olvide, es el sábado 24, ¿a qué hora? 20:30 horas. 20:30 horas por Facebook. Las redes Facebook, YouTube, y está en nuestro Twitter también, y lo hemos publicado. Así que excelente. La invitación. Bueno, muchas gracias de nuevo, Vesna Madariaga Jordan, por acompañarnos hoy día en este segundo capítulo de la segunda temporada de Bata, y nos vemos el próximo jueves a las 8:30 acá en Radio Tierra y en La Morada. Que tengan una Gracias por la invitación. Chao, Javi. Chao, Francisca. Cariños a la Quena. Chao, buenas noches.